Hay un tipo de silencio que surge cuando observamos la vida de personas extraordinarias. Un silencio incómodo. Lees sobre hombres como Carl Jung, Nietzsche, Dostoyevsky y por un instante sientes que existe una distancia cruel entre la intensidad de sus vidas y la simplicidad de la tuya, como si algunas personas hubieran nacido para incendiar la historia, mientras otras simplemente pasan por ella en silencio, intentando sobrevivir a sus propios días. Y es precisamente ahí donde comienza el engaño. Porque casi siempre medimos el valor de una vida con la regla equivocada. Miramos la cima de la montaña, pero ignoramos las noches frías de la subida. Vemos el legado, pero no la angustia. Vemos el nombre eternizado, pero no la confusión, el miedo, las crisis, las contradicciones, los colapsos internos. La verdad es que una vida significativa rara vez se revela únicamente en las grandes conquistas. La mayoría de las veces se esconde en movimientos más pequeños, en decisiones invisibles, en guerras internas que nadie ve, en momentos silenciosos en los que una persona decide no huir de sí misma. Quizá el sentido de la vida no esté en volverse memorable para el mundo, quizá esté en volverse verdadero ante uno mismo. Si estas ideas te han resultado interesantes, también podrías disfrutar de las sugerencias de lectura que aparecen en la descripción y en los comentarios fijados de este video. Esta idea atraviesa profundamente la obra de Carl Gustav Jung. Para Jung, el ser humano no encuentra propósito únicamente acumulando reconocimiento, estatus o aprobación. El verdadero sentido no nace del aplauso, nace del encuentro con uno mismo, nace del enfrentamiento con aquello que ha sido evitado, nace cuando la persona deja de vivir solo en la superficie y empieza a investigar las regiones subterráneas de su propia alma. Y aquí está el punto que mucha gente evita. Nos gusta creer que sabemos quiénes somos, nos gusta la imagen que construimos de nosotros mismos, nos gusta la narrativa ordenada, aceptable, coherente. Yo soy así, yo pienso así, yo no haría eso, ese no es mi tipo. Parece firme, parece estable, parece verdad. Pero, ¿realmente lo es? Jung propuso que la psique humana es mucho más grande que la pequeña parte que logramos percibir conscientemente. Aquello que llamamos yo es solo la punta visible de una estructura mucho más vasta. En la superficie está la conciencia, ese espacio donde habitan nuestras opiniones, recuerdos inmediatos, elecciones deliberadas y la noción que tenemos de quiénes somos. En el centro de esta área consciente se encuentra el ego, que organiza nuestra identidad y sostiene la impresión de continuidad de nuestra personalidad. Pero la alma humana no termina donde alcanza la conciencia. Existe una región más profunda, más antigua y más inquieta, un territorio interno que no controlamos por completo, un subsuelo psíquico donde se acumulan deseos negados, impulsos reprimidos, emociones rechazadas, talentos abandonados, miedos olvidados y aspectos de nuestra personalidad que aprendimos a ocultar. Y es precisamente ahí donde Jung sitúa aquello que llamó la sombra. La sombra no es solo lo peor de ti, ese es un error común. Es todo aquello que empujaste hacia adentro porque en algún momento concluiste que no debería existir. A veces son impulsos agresivos, a veces envidia, vanidad, resentimiento, egoísmo. Pero en muchos casos la sombra también guarda partes vivas y potentes que fueron sofocadas demasiado pronto. Sensibilidad, ambición, creatividad, deseo de libertad, autenticidad, valentía, intensidad. No todo lo que fue reprimido era malo, muchas veces solo era inconveniente para el personaje que aprendiste a interpretar. Y aquí entra otra noción central del pensamiento junguiano, la persona. La persona es la máscara social, el rostro que mostramos al mundo para ser aceptados, admirados, tolerados o amados. Es el papel que aprendemos a desempeñar en casa, en el trabajo, en las relaciones, en los círculos sociales. La persona fuerte, la persona equilibrada, la inteligente, la amable, la persona madura, la persona que siempre sabe qué hacer. La persona es útil, sin ella la convivencia sería caótica, pero el problema comienza cuando nos confundimos con la máscara y olvidamos el rostro que hay detrás de ella.
¿Cuántas personas pasan toda su vida protegiendo una imagen y abandonándose a sí mismas en el proceso? Este es uno de los dramas más silenciosos de la existencia. El individuo se adapta tanto a la mirada externa que comienza a perder contacto con su propio centro. Funciona, responde, produce, sonríe, cumple, pero por dentro algo empieza a volverse opaco, como una casa hermosa por fuera y vacía por dentro, como un árbol con hojas intactas, pero con las raíces secándose en secreto. Por eso Jung insistía tanto en el autoconocimiento, no como un lujo intelectual, no como vanidad psicológica, sino como una necesidad existencial. Según él, el propósito de la vida no puede encontrarse mientras estés identificado únicamente con la superficie de aquello que crees ser. Antes de preguntar ¿qué debo hacer con mi vida?, quizás sea necesario preguntar ¿quién es ese yo que desea? Antes de buscar una misión, quizá necesites enfrentar la estructura interna desde la cual nacen tus elecciones, porque una vida puede parecer muy ordenada por fuera y aún así estar profundamente desalineada por dentro. Y lo más inquietante es que mucha gente intenta encontrar propósito sin haber atravesado jamás esta investigación. Busca respuestas rápidas, métodos, fórmulas, direcciones ya hechas. Quiere descubrir el sentido como quien busca un objeto perdido en un yabón, pero Jung apunta hacia otro camino, más lento, más exigente, más honesto. El sentido de la vida no es un eslogan que adoptas, no es una etiqueta, no es una frase motivacional capaz de resolver la angustia humana. El sentido emerge cuando empiezas a integrar las partes fragmentadas de ti mismo, cuando dejas de huir de lo que sientes, cuando miras de frente aquello que habita en ti. Por eso, la obra de Jung sigue tan viva. Psiquiatra y pensador suizo, fundó la psicología analítica y dedicó gran parte de su vida a estudiar los símbolos, los sueños, los arquetipos, el inconsciente y el proceso de individuación, que en términos simples es el viaje mediante el cual una persona llega a convertirse realmente en sí misma, no una copia adaptada al mundo, no un papel funcional, sino un ser humano completo. En obras como El hombre y sus símbolos, Memorias, Sueños, Reflexiones, los arquetipos y el inconsciente colectivo y las relaciones entre el ego y el inconsciente, Jung vuelve una y otra vez a una idea poderosa. Aquello que no haces consciente termina dirigiendo tu vida de forma oculta y entonces lo llamas destino. Piensa en esa frase por un instante. ¿Cuántas decisiones de tu vida nacieron realmente de ti y cuántas nacieron de heridas que nunca examinaste? ¿Cuántos deseos son tuyos? ¿Cuántos miedos son heredados? ¿Cuántas opiniones son conscientes? ¿Cuántas veces simplemente protegen una identidad frágil? ¿Cuántas veces llamaste personalidad a algo que quizá era solo defensa? Estas preguntas incomodan, y esa incomodidad es importante, porque mirar hacia adentro no siempre produce alivio inmediato. A veces produce vértigo, a veces produce vergüenza, a veces produce confusión. La inmersión interior no comienza con paz, muchas veces comienza con ruptura. Primero descubres que no te conoces tan bien como imaginabas. Después descubres que mucho de lo que rechazas en los demás también vive en cierta medida dentro de ti. Y solo entonces empieza a surgir algo raro, una conciencia más real. Jung lo expresó de forma brillante al decir: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Despertar, en este contexto, no significa alcanzar la perfección. Significa interrumpir la hipnosis, significa dejar de vivir en automático, significa darse cuenta de que existe una diferencia entre la persona que muestras, la persona que crees ser y la persona que realmente existe en profundidad. Y mientras esas capas no entren en diálogo, tu vida tenderá a parecer confusa, repetitiva o vacía, incluso cuando todo parece estar yendo bien. Tal vez por eso tantas personas alcanzan ciertos objetivos y aún así sienten un extraño sabor de ausencia. Han conseguido lo que querían, pero no se encontraron a sí mismas en el camino. Construyeron una vida admirable por fuera, pero distante por dentro. Cumplieron expectativas, pero traicionaron silenciosamente su propia verdad. Entonces, quizá la pregunta correcta no sea ¿cuál es mi gran propósito? Tal vez la pregunta más honesta sea ¿qué hay en mí que aún permanece oculto? Porque es en ese punto donde el viaje realmente comienza.
Antes de encontrar dirección, tendrás que encontrar profundidad. Antes de buscar una respuesta grandiosa, tendrás que descender a los sótanos de tu propia psique. Antes de descubrir hacia dónde debe ir tu vida, necesitarás comprender quién, dentro de ti, ha estado guiando tus pasos hasta ahora. Y esa travesía exige valentía. Exige admitir que tu identidad consciente es incompleta. Exige reconocer que dentro de ti existen partes rechazadas, reprimidas, olvidadas. Exige comprender que la máscara social, aunque necesaria, no puede ser el centro de tu existencia. Y exige, sobre todo, aceptar que el sentido de la vida no es algo hecho universal o distribuido por igual a todos. Es íntimo, singular, irrepetible. Nace de la relación entre tu verdad interior y la forma en que decides vivirla en el mundo. Por eso nadie puede entregarte tu propósito en una frase. No viene empaquetado, no viene con manual, no viene hecho. Tiene que ser revelado. Y para Jung, esa revelación comienza precisamente donde la mayoría no quiere mirar, en el inconsciente, en la sombra, en las contradicciones, en los conflictos, en las partes negadas de la personalidad, allí donde el ego pierde el control, allí donde la máscara se agrieta, allí donde encuentras no solo tus monstruos, sino también fragmentos preciosos de quien realmente eres. En el siguiente paso de este viaje, la pregunta deja de ser abstracta y se vuelve personal. Si la sombra guarda partes ocultas de tu verdad, ¿cómo empezar a reconocerlas sin perderte dentro de ella? La mayoría de las personas pasa años, a veces décadas evitando ese encuentro, no por maldad, sino porque mirar hacia adentro exige algo que pocos están dispuestos a ofrecer, una honestidad brutal consigo mismos. Carl Jung llamaba a este proceso el trabajo con la sombra. No era un concepto abstracto ni una teoría alejada de la vida real. Era un ejercicio práctico de observación interior, un tipo de investigación psicológica que comienza con algo muy simple y al mismo tiempo muy incómodo: prestar atención a uno mismo, no solo a lo que haces, sino a por qué lo haces. No solo a lo que sientes, sino de dónde viene eso que sientes. Esto exige pausas, pequeños intervalos en la prisa de la vida, momentos en los que dejas de mirar al mundo y vuelves la atención hacia adentro. Algunas personas lo hacen escribiendo, otras meditan, otras simplemente caminan solas y dejan que las preguntas aparezcan. El método importa menos que la disposición a observarse, y las preguntas que surgen en ese proceso no siempre son agradables. Por ejemplo, ¿por qué aquella crítica me irritó tanto? ¿Por qué la opinión de esa persona me incomoda más de lo que debería? ¿Por qué sentí envidia en ese momento? ¿Por qué me sentí amenazado por algo tan pequeño? Estas preguntas parecen simples, pero cuando te las tomas en serio, empiezan a abrir puertas inesperadas. Porque muchas veces nuestras reacciones no tienen que ver solo con el presente, vienen de regiones más profundas de la psique, de historias antiguas, de inseguridades que aprendimos a esconder, de heridas que todavía influyen en nuestras decisiones. Imagina que observas tu propia mente como un investigador paciente. Este cambio es sutil, pero transforma completamente la forma en la que te relacionas con el mundo. Dejas de luchar constantemente contra lo que ves afuera y comienzas a comprender lo que se mueve dentro. Y poco a poco algo se reorganiza. No te vuelves perfecto, no eliminas tus emociones, no te conviertes en alguien iluminado, te vuelves consciente. Y eso es mucho más poderoso, porque una persona inconsciente reacciona. Una persona consciente elige, y elegir implica responsabilidad, implica dejar de culpar al mundo por todo lo que sientes, implica reconocer que hay partes de ti que todavía no entiendes, pero que ya no quieres seguir ignorando. Este es el verdadero trabajo con la sombra. No es eliminarla, no es controlarla, no es arreglarte, es aprender a verla sin huir. Porque aquello que puedes mirar con claridad pierde su poder de dominarte, y aquello que aceptas
empieza lentamente a transformarse. No por fuerza, no por disciplina extrema, sino por algo mucho más raro en este mundo: presencia. Y tal vez ese sea el punto al que Jung intentaba llevarnos. No a ser mejores personas en apariencia, sino a ser personas más completas. Si este contenido resonó contigo, considera suscribirte al canal. Este espacio es para quienes están dispuestos a mirarse con honestidad. Gracias por estar aquí.